Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Construyendo Futuro. El día de hoy es un capítulo muy especial, estamos en un nuevo ambiente. Del 11 al 16 de agosto se va a desarrollar por primera vez en la Universidad Católica el CONIMIN, el Congreso Nacional de Estudiantes y Egresados de Ingeniería de Minas. Y el día de hoy tengo el agrado de entrevistar junto a Moisés Huamanlazo, vicepresidente de esa asociación. Moisés, mucho gusto por estar conmigo. El gusto es mío, Francisco. Tenemos el agrado de estar con un gran invitado que comparte justamente, al igual que tú, los valores del CONIMIN, la responsabilidad social, sobre todo la innovación y la transformación digital. No duden en registrarse en las inscripciones, en el link de abajo. No duden que van a poder contactar nuevas oportunidades, escuchar nueva información y sobre todo conocer gente del sector que como a nosotros como futuros profesionales del sector minero en el Perú nos va a servir un montón. El sector de minas es el sector que más aporta al PBI y creo que es importantísimo siempre capacitarse y estar preparado para cualquier desafío. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Piero Saravia, gerente de transformación digital de Minsur. Estamos acá en las oficinas. Piero, muchas gracias por dejarnos venir y por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Pancho y Moisés. Encantadísimo de estar acá con ustedes. Piero, ¿por qué es importante apoyar a la minería formal en el Perú? Bueno, tú lo has dicho, la minería es el sector que mueve la economía del país. Es un sector que atrae inversiones, que genera mucho empleo. Justo como lo acabas de mencionar, has tocado un tema muy importante. Uno de los ejes principales del CONIMIN es la sostenibilidad. Y tú eres gerente de transformación digital. ¿Cómo influye todas estas, por así decirlo, innovaciones digitales en hacer una minería más sostenible y que tenga el respaldo, ¿no?, de todo el Perú? Muy buena pregunta, Pancho, porque la transformación digital, para empezar, siempre tiene que estar, y lo digo siempre, al servicio de la estrategia de negocio. Y no he visto una sola empresa minera que no tenga dentro de su estrategia de negocio un pilar de sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad es fundamental. Y por lo tanto, todas las iniciativas de transformación digital que hacemos, de alguna manera tiene que estar impactando de forma positiva la sostenibilidad, ya sea por el lado de tener operaciones más productivas, porque la sostenibilidad no es solo medio ambiente, comunidades, la sostenibilidad también es tener un negocio a lo largo del tiempo, ¿no? Mantenerse vigente, con costos bajos. Pero hay muchas tecnologías que hoy nos ayudan, por ejemplo, a ser más seguros, ¿no? A evitar accidentes de tránsito, a evitar accidentes o a minimizar riesgos en las operaciones. Hay iniciativas que aportan también a tener un mejor control ambiental, ¿no? Por ejemplo, tenemos una iniciativa ahí en la mina San Rafael que tiene una cámara que con videoanalítica identifica, con patrones de inteligencia artificial, identifica cuando las condiciones de agua pueden estar cambiando, entonces genera una alerta y uno previene un episodio de contaminación. O también en seguridad tenemos cámaras que con videoanalítica también nos permiten anticipar cuando algún evento podría ocurrir, ¿no? En el caso de transporte, por ejemplo, de personal, estamos poniendo unas cámaras que nos van a ayudar a identificar cuando un chofer está haciendo un adelantamiento indebido y por lo tanto incurriendo en un momento de riesgo, ¿no? Entonces, de evitar esto. Y todo esto está asociado a la sostenibilidad al final. Claro, Piero. Como mencionas, es muy importante la transformación digital para la industria minera, pero en muchos casos no tenemos el conocimiento adecuado sobre cómo se orienta la transformación digital en minería. ¿Podrías mencionar los principales objetivos que tiene la transformación digital en la industria? Excelente, Moisés. Y mira, yo cuando asumí este rol de transformación digital no sabía nada de transformación digital, ¿no? Yo venía del mundo de las finanzas. De pronto me tocó tratar de entender primero, oye, qué significa hacer transformación digital en minería. Y tuve que acudir a muchas consultoras, expertos. Hay muchas mineras que ya habían avanzado un poco más que nosotros, o bastante más que nosotros. Entonces descubrí en todo ese proceso de investigación de que la transformación digital en minería puede tener, digamos, tres frentes grandes: automatización, digitalización en sí, o sea, todo lo que es manual, en papel, hacerlo digital, y analítica avanzada, ¿no? Que es todo el tema de datos, poder predecir con datos, anticiparse con datos. Y de estos tres frentes, el que más valor y más impacto generaba rápido y en el corto plazo era el de analítica avanzada, más que la automatización, más que la digitalización. Entonces dijimos, vamos a enfocarnos en analítica avanzada, y cuando mapeamos
los casos de uso que hay de la analítica avanzada en todo el proceso minero de punta a punta, desde la prospección hasta la venta, donde más valor identificamos que hay es en las plantas de procesos, ¿no? Tú logras que en una planta de procesos se pueda recuperar un punto más de metal y el impacto puede ser de millones de dólares, dependiendo del tamaño de la operación. Claro. Entonces, el foco inicial está en cómo hacemos más productivas nuestras plantas de procesos, y quizá como segundo foco también temas de mantenimiento predictivo, ¿no? Hacer un mejor planeamiento, todo lo que se puede hacer con analítica, ¿no? Son infinidad de casos de uso. Pero ahí es donde está, digamos, el valor, ¿no? Claro, y seguramente en tu gerencia lideras también equipos multidisciplinarios, que es uno de los enfoques principales que tiene el CONEMIN. Hacer el Congreso Nacional de Ingeniería de Minas un congreso multidisciplinario. Entonces, en ese sentido, ¿cómo genera sinergias entre los profesionales de las diferentes especialidades para lograr los objetivos de la transformación digital? Sí, mira, es un tema muy curioso porque yo siempre digo que mi área es el área más diversa de la compañía, por más que hasta hace poquito no teníamos ninguna mujer. Ahora que está de moda el tema de la diversidad, inclusión de las mujeres. En toda mi área no había ni una sola mujer hasta hace poquito. Y yo aún insistía en que teníamos el área más diversa porque justamente lo que tú dices, es un área que compone a profesionales de diferentes carreras. La minería necesita profesionales de todas las carreras, ¿no? Sin duda. Yo soy economista, necesitamos también psicólogos, necesitamos comunicadores, necesitamos de todo. En mi equipo específicamente tengo, por ejemplo, ingeniero mecatrónico, ingeniero eléctrico, ingeniero de minas, ingeniero de sistemas, obviamente, industrial. Entonces, es un área que necesita de muchas perspectivas, muchos conocimientos distintos. Ahora, los perfiles, sin embargo, sí son más o menos parecidos en el sentido de que todos se enfocan en el tema de datos, ¿no? Tenemos científicos de datos, ingenieros de datos. Lo que te dice que para ser exitoso en este mundo de la ciencia de datos no tienes que haber estudiado necesariamente ciencia de datos como carrera, ¿no? Tenemos extraordinarios científicos de datos en la compañía que son ingenieros de minas, ingenieros mecatrónicos. ¿Cómo manejas un equipo interdisciplinario, tan interdisciplinario? Bueno, es importante tener una estrategia clara, ¿no? Objetivos comunes, y trabajar bastante en la relación del equipo, ¿no? A mí siempre me ha preocupado mucho tener equipos que funcionan bien, ¿no? De alto desempeño. Y para eso es importante tener momentos de reflexión, por ejemplo, ¿no? Yo un par de veces al año por lo menos, siempre a mitad de año y a fin de año, nos vamos fuera de Lima, a algún sitio en Chosica o en la playa, y nos tomamos todo el día para hacer una retrospectiva de, oye, qué está funcionando bien, qué podemos ajustar, qué hay que mejorar. Nos damos feedbacks 360, ¿no? Como somos un equipo chico, relativamente, entre todos nos damos feedback todo el tiempo. Entonces, eso permite que haya una confianza ya consolidada y que nos permita trabajar juntos bien, ¿no? Creo que es un equipo que la saca del estadio todo el tiempo, ¿verdad? Que yo estoy ultra orgulloso de todo el equipo de transformación. ¿Y crees que podrías compartir un ejemplo en el cual se haya generado un programa de transformación digital que mejore significativamente la eficiencia en Minsur? Sí, o sea, como te decía, la principal fuente de valor estaba en las plantas, ¿no? Producir Entonces, nosotros tenemos algunos casos ya exitosos de implementación de Machine Learning en plantas de proceso. Cobre, por ejemplo, en Pucamarca, la fundición de Pisco también. Y los tres tienen algo en común, que en todos los casos lo que hacemos es generamos modelos de recomendación de la operación, ¿no? En una operación minera, en una planta, uno recibe mineral, para los que no son mineros que me están escuchando, uno recibe mineral con ciertas condiciones, ¿no? ciertas leyes de metales, ciertos contenidos, ¿no? Ningún mineral es igual, ninguna roca es igual a la otra. Entonces, lo que hacen estos modelos es le dicen al operador, mira, con este material que está viniendo ahora, tú tienes que poner tanto de este reactivo, tanto de energía, y le da la receta óptima para maximizar esa recuperación del metal que tú quieras recuperar. Entonces ahí hay muchísimo valor. El caso de Minajusta probablemente es el más exitoso porque ahí es donde ya tenemos una célula de analítica avanzada implementada. O sea, tenemos científicos de datos que trabajan junto con metalurgistas, junto con ingenieros de la sala de control,
el ingeniero de datos. Entonces se ha formado un equipo que constantemente está mejorando estos modelos, está ayudando a la operación a tomar las mejores decisiones todo el tiempo, ¿no? Y la operación ya se dio cuenta del valor que eso le trae y ya se acostumbraron a operar de esa forma, ya no conciben poder tomar decisiones de operación sin esta información. Entonces, yo creo que hemos como descubierto esta nueva forma de operar y la estamos empezando a replicar ya en todas las operaciones. Pero yo no soy minero, ya gracias por incluirme, yo soy civil, pero me causa mucha curiosidad cuando hablaste de Machine Learning. Esto, bueno, ahorita en el último año ha reventado la inteligencia artificial, Nvidia, AMD, todos están al pendiente de qué es lo que está sucediendo. Y quisiera tal vez profundizar un poquito, porque tal vez nuestro público es un poquito más técnico, un poquito que está muy interesado, acá como Moisés, es minero. Específicamente, ¿cómo funciona? O sea, yo me hago la idea, ¿no? Como civil, entre comillas, sale el mineral, se procesa por la planta, existen sensores que recolectan toda esta data y esta data por vía Wi-Fi, por vía redes, llega a una base de datos. Esta base de datos la trabajan todo el equipo de analítica de datos y este equipo, ¿cómo implementa? Y la inteligencia artificial, ¿no? En mi cabeza, por así decirlo, suena una programación, un algoritmo de Python. Exacto, algo así, no sé. Lo has descrito bastante bien. O sea, Es lo que me imagino. No claro. sé, podría profundizar, por favor. Buenísimo. Mira, o sea, la data se genera en todo el proceso, ¿no? Desde la mina hasta que vendemos, todo el tiempo se generan datos. En la planta, por ejemplo, sabemos cuánto es la presión del molino, el tamaño de las bolas, la presión de los ciclones, el volumen de agua que pasa. Todos esos datos se están registrando todo el tiempo en nosotros llamamos el lago de datos, claro. Data Lake. Entonces, el ingeniero de datos, de lo que se encarga, es de asegurarse que todas las fuentes de datos llegan a un solo espacio, que es este Data Lake, y el científico de datos, que es el estadístico, el que sabe mucho más o matemático, que sabe hacer modelos, ¿no? Es el que agarra esta data y empieza a hacer sus modelos, ¿no? De regresión, de árboles de decisión, de XGBoost. Hay muchos modelos, tipos de algoritmos que se generan, y lo que tú buscas es que tu modelo prediga de la mejor forma tu variable objetivo, ¿no? Entonces una regresión lineal, por ejemplo, oye, quieres predecir cuántas llantas va a tener un carro. Tú sabes que todos los carros tienen 4 llantas, ¿no? Y es igual 4X. Entonces es un modelo casi que perfecto, digamos, ¿no? Que no tiene error. Pero en la realidad, en la vida real, hay errores. Entonces estos modelos lo que buscan es minimizar ese error. O sea, lograr una fórmula que te prediga cuánto va a ser la recuperación, minimizando ese error. Entonces, ya cuando tienes una fórmula exitosa o muy precisa, y por eso nosotros nos medimos por indicadores de precisión también, ya la puedes aplicar a la operación, ¿no? Y decirle, oye, yo ya sé que la recuperación depende de estas 4 o 5 variables, y dependen con estos parámetros, ¿no? Esta variable tienes que ponerle tanto de tanto. Entonces, como te decía, se genera esta receta, ¿no? Entonces, estas recetas van a una plataforma, una web, digamos, ¿no? que el operador tiene en una de sus computadoras, en una de sus pantallas, y lo que hace es recibe una recomendación. O sea, le dice, para este mineral te recomiendo que ajustes los parámetros en estos números o en estos rangos, ¿no? Y el operador dice, acepto o rechazo. Si el operador acepta esa recomendación, la implementa, ¿no? Por ejemplo, la recomendación podría decir, ponle más bolas al molino. Entonces le pone más bolas al molino y después se da cuenta que pudo pasar más throughput, más mineral por la planta. O le dice, baja un poco la velocidad de la faja, tal. Se baja la velocidad. Entonces todo eso para optimizar la producción todo el tiempo. Entonces, ¿y por qué necesitamos tener una célula ahí permanente? Porque las condiciones de la mina pueden cambiar todo el tiempo. Entonces un modelo que era perfecto, que te predecía súper bien, de pronto recibe un nuevo mineral con el que no se había entrenado ese modelo. O sea, no tienes data distinta, data nueva. Entonces tienes que actualizar tu modelo, ¿no? Entonces, pero el científico de datos tiene que saber lo que está pasando. Por eso es que hay también un perfil dentro de esta célula que se llama el traductor de analítica avanzada, el translator, ¿no? El translator no es el que traduce de inglés a castellano, sino el que traduce lenguaje operación a lenguaje data. Es un perfil bien difícil de conseguir. De operación a data, no al revés. Y al revés. Al revés. O sea, eso es dificilísimo. Los dos lados. Es una persona que sabe mucho de la operación, de cómo funciona la planta, la mina, pero que también entiende mucho de la ciencia de datos,
¿no? Entonces hay dos formas de conseguir ese perfil. O agarras un científico de datos y lo entrenas en la operación, que aprenda de minería, que aprenda, que ese ha sido el enfoque inicial de muchas compañías, porque claro, científicos de datos mineros no hay, ¿no? Es algo muy reciente. Entonces traíamos a gente de banca, de retail, ¿no? de otras industrias, y los entrenábamos en minería. Ahora lo que estamos haciendo nosotros, nuestro enfoque principal para estos roles es, oye, la gente que ya está en la operación y que domina muy bien, entiende muy bien el proceso, ¿por qué no los formamos en ciencia de datos a un nivel suficiente como para que sean los traductores? Y eso es lo que estamos haciendo y nos está funcionando de forma extraordinaria. Es un programa que se llama Data Citizens, ¿no? Que lo que busca justamente en 4 meses formar a la gente de las operaciones en Data Science y poder habilitar este tipo de proyectos. Qué interesante. Y es un proceso constructivo para los propios operadores, porque aprenden de sus errores del pasado, sus aciertos, y mejoran la producción a futuro. Exacto. O sea, ellos se dan cuenta que se vuelven mucho más productivos, porque ya no tienen que hacer por fuera sus análisis en Excel, de frente, ya les botan las recomendaciones. Y lo interesante es que, y eso es importante para la gestión de cambio, ¿no? No es que el modelo te diga, no es que viene una computadora a enseñarte a operar, ¿no? Porque tú... y eso genera mucha resistencia, ¿no? Hay muchos ingenieros que dicen, oye, no, yo no le creo a esta analítica porque yo no sé qué hay acá detrás, una caja negra, y me dice, te recomiendo que subas esto. Entonces, lo que le decimos siempre es, no, lo que te va a decir el algoritmo es, te va a recordar cuál fue tu mejor receta de operación en el pasado, ¿no? Porque ha aprendido de la historia. Entonces te va a decir, con estas condiciones de mineral, hace mucho tiempo, en algún momento, tú maximizaste tu recuperación con estos parámetros. Aplícalo de nuevo, ¿no? O sea, ahí el ingeniero se da cuenta, maña, sí. Entonces, al final lo estás haciendo mucho más productivo, mucho más eficiente. Claro. Nosotros lo que buscamos es que la gente de la operación empiece a utilizar estas herramientas, las busque. Y con este programa de Data Citizen, justamente lo que estamos logrando es que ahora las ideas de proyectos de analítica avanzada, de Machine Learning, ya no salen del corporativo, ¿no? Del científico de Lima que se le ocurrió algo, sino es el de la operación que dice, oye, acá tengo estos datos, acá tengo este problema, puedo hacer un modelo, ¿no? Y ya nosotros los ayudamos con el equipo a armar el modelo y todo, pero ya sale la idea de ahí. Entonces, cuando la idea sale de la operación, la probabilidad de éxito en la adopción es mucho más alta. Y has mencionado un tema muy importante que creo que es la cultura, ¿no? Justo antes de empezar la entrevista le hice sobre el libro de Crear o Morir, y Crear o Morir básicamente habla de o creas innovándote como empresa, o si no mueres. Me refiero a no mueres, claramente quiebras inmediatamente, ¿no? Si no te vas quedando en comparación a la competencia. Y hablando sobre cultura, creo que también no es solo transformar los procesos digitales, sino transformar la cultura de la misma empresa para que también piense en, oye, tengo este problema, ¿cómo puedo hacerlo más eficiente? Totalmente. ¿Cómo es ese proceso? Mira, has dado en el clavo, y es algo que yo siempre digo, la transformación digital es más cultural que tecnológica, ¿no? O sea, cuando una compañía cree que va a hacer una transformación digital solamente poniendo las tecnologías, o sea, poniendo las últimas tecnologías, no funciona. Porque si la persona no adopta esa tecnología, de nada sirve, ¿no? Volviendo al ejemplo que les acabo de contar de la concentradora. Yo podría tener un algoritmo que tenga 99% de precisión, sea extraordinario, pero si el operador lo ve y dice, no importa, yo sigo operando como sé operar, no uso esta recomendación, el impacto es cero, ¿no? Entonces lo que tenemos que lograr es formar una cultura de innovación, una cultura que esté abierta a innovar y a querer probar nuevas cosas, ¿no? De hecho, nosotros en Minsur estamos empezando a medir un indicador de mindset digital, ¿no? El IMD, que es más en realidad un mindset de innovación, ¿no? Medimos cosas como, por ejemplo, mi líder escucha las ideas disruptivas que le traigo, ¿no? Y claro, si tú medías esto hace 5 o 6 años, probablemente el indicador hubiera sido bajísimo, ¿no? Nosotros teníamos una cultura, y esto es general en la minería, ¿no? La minería tradicional no había una cultura de innovación, es una cultura de más de miedo al error, ¿no? Oye, si me equivoco me van a castigar, si no logro el KPI me pueden cambiar, ¿no? Entonces no estoy pensando fuera de la caja, y eso también tiene que ver con incentivos, ¿no? Imagínate otra industria como la banca. La banca, si no creaba herramientas, si no creaba apps para generar transacciones, se desaparecía, la competencia se la come, ¿no? Entonces, estas otras industrias, digamos, tenían un incentivo como tú dices, o transformarse, o se mueren, o desaparecen. En la minería no es tanto así, en la minería no competimos entre nosotros. Es una industria muy colaborativa, más bien.
¿no? Nosotros por último competimos como sector, hacia el Como mundo, país. como país, pero yo no compito con Buenaventura, con Antamina, con nadie. O sea, nosotros nos ayudamos entre todos a hacer una industria más competitiva. Entonces, como no había ese incentivo a me transformo, me muero, la industria minera, igual que la construcción y oil and gas y algunas otras más, quedaron muy rezagadas. Si tú ves la curva de industrias, ¿no? La curva de industrias respecto a innovación, estas industrias están atrasadísimas porque no tenían ese incentivo. Ahora en este renacer de la transformación y de la innovación en el sector, ya ahora sí se habla de, oye, si bien no compito, si no sigo aplicando tecnologías para bajar mis costos, sí voy a perder cierta competitividad en el sector. O sea, si mis costos no superan o no son más bajos que el precio de mercado, voy a tener que cerrar mi operación. Ya no va a ser rentable. Entonces, ahora sí, cada vez más las compañías están dándose cuenta de que tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir generando esta transformación y cualquier transformación, como cualquier proceso de cambio cultural, toma años, ¿no? No existe esa receta de, oye, invierte tanto y en 4 años ya te transformaste. Sí, no, es un proceso larguísimo de cambio cultural y las personas demoran en cambiar, algunas más que otras. Entonces hay que hacer actividades para el mindset. ¿Y cómo han tomado los colaboradores el programa de Citizen? Data Citizen. Ajá. Mira, interesante tu pregunta, porque al inicio, claro, en el 2021 fue que se nos ocurrió hacer este programa. De hecho, se le ocurrió a alguien de mi equipo, uno de los científicos de datos, ¿no? Dice, oye, nosotros podemos enseñar, ¿no? Nos gusta enseñar y ayudar. Y empezó así, vamos a pilotear un programita que incluya programación en Python, todo. Hicimos un piloto de 6 meses. Yo me propuse también como alumno para el piloto. Intenté programar, me frustré un poco también. Es difícil. Pero claro, era bien difícil y bien denso, ¿no? Entonces, después de ese piloto lo ajustamos a 4 meses con sesiones en vivo y en el proceso fuimos ajustando. Y ya cuando teníamos el programa diseñado y bueno, dijimos, ya vamos a empezar por las áreas de planta, ¿no? Porque sabemos que en la analítica hay más valor en planta, entonces empecemos con los de planta. Creamos una primera promoción con operadores de planta de las diferentes minas que tenemos, minas y fundiciones. Los juntamos en una primera promoción y les dimos este curso. Del 100%, solamente 40% aprobaron, ¿no? Entonces les dimos su diploma, se convirtieron en Data Citizen, bacán. Después pasamos a mina, después mantenimiento, y así fuimos formando una por una las operaciones. Pero todavía sin hacer mucho bombo, ¿no? Sin decir, oye, existe esto. Fue muy direccionado a las áreas donde nosotros veíamos que podía haber valor. Pero lo que fue pasando en el tiempo, ya en el 2023, inicios del 2024, los Data Citizen ya empezaban a hablar otro lenguaje, ¿no? En las áreas donde trabajaban, decían, oye, necesito la base de datos de tal, quiero acceder, le decían al proveedor. Antes nunca se le hubiera ocurrido preguntarle al proveedor, necesito que me des acceso a tu base de datos. Ahora sí, ¿no? Empezaban a buscarlo. Entonces empezaba a sonar más esta necesidad, ya cada vez más gente quería ser Data Citizen y nos empezaban a tocar la puerta, ¿no? Oye, Piero, ¿cuándo se abre un programa? Yo también quiero, ¿no? Yo también quiero. Y a muchos les teníamos que decir, no, estamos enfocándonos ahorita en estas áreas. Recién el año pasado pudimos abrir una convocatoria a todos y fue masivo. Wow. O sea, ahí es que te das cuenta que la gente ya se da cuenta de que esto genera valor, que te ayuda en tu desarrollo profesional, que tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, es un programa que cada vez va tomando más fuerza y que el año pasado, de hecho, se convirtió, o mejor dicho, que se creó ya una comunidad de Data Citizen. O sea, ya no es solo el programa de Data Citizen, sino que además del programa, ahora hay una comunidad. Entonces, todos los que se gradúen del programa de Data Citizen, o sea, los que terminan realmente el programa, que son de nuevo entre el 40 y 50% de cada promoción, todavía es exigente. Sí. Y los que terminan se convierten en miembros de esta comunidad. Y en esta comunidad hacemos actividades de formación, ¿no? Es una comunidad de aprendizaje. Entonces traemos, por ejemplo, líderes de otras industrias también. Hemos invitado a líder de data de Alicorp y otras empresas a que cuenten sus experiencias, sus aprendizajes. Algunos, por ejemplo, hubo en el Data Citizen Summit el año pasado, donde trajimos a Lima a los más destacados Data Citizen de la comunidad y premiamos a los 3 mejores con un viaje a Chile, con todo pagado por un congreso de minería con transformación. Entonces, es algo que está calando bastante bien en la compañía y que cada vez más la gente lo pide, ¿no? Y eso, de nuevo,
nos ayuda a acelerar la transformación, porque la transformación se da cuando hay capacidades, ¿no? Si no hay capacidades digitales en la compañía, no vas a tener una transformación digital. Yo personalmente no he escuchado un programa así de transformación en otra empresa tal vez del sector, pero siento que Ninsur le mete mucho foco a la parte digital. Sí. ¿Cuál viene de la visión, viene de la misión? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Nosotros partimos del supuesto de que la transformación digital nos va a ayudar a potenciar la estrategia de negocio. Y eso creo que ha sido un acierto bien importante, porque cuando yo pude conversar cuando recién empezaba, ¿no?, todo este proceso de transformación, y les contaba, yo no sabía nada de esto, yo era financiero, y conversaba con muchos ejecutivos de otras industrias también. Todos los que me contaban que habían fracasado en el proceso, y fracasado me refiero a que ya tenían un área de transformación grandaza y las cortaron, se fueron, o que no pudieron avanzar, fue porque armaban como estrategias paralelas, ¿no? Hablaban de, esta es mi estrategia de transformación digital, ¿no? Entonces ya voy a poner esto, el gemelo digital acá, el esto acá, el esto acá. Y claro, invertían un montón de dinero en tecnologías nuevas, súper potentes, pero que la gente no quería usar, le daba miedo usar. Cultural. Cultura, ¿no? Entonces, se moría. Entonces nosotros dijimos, no, la transformación digital tiene que ser un habilitador y potenciador de la estrategia de negocio. Entonces, si la estrategia de negocio es productividad, es bajar costos, es seguridad, es sostenibilidad, medio ambiente, y medio ambiente, comunidades, tenemos que hacer que todos los proyectos apunten a esos pilares, ¿no? Porque claro, si tú tienes a un comité ejecutivo, un CEO que está preocupado por la seguridad, por ejemplo, ¿no? Imagínate que hayas tenido eventos de alto potencial o algún fatal en los últimos años, y tienes un CEO que solamente está preocupado en la seguridad. De pronto tú le dices, voy a usar Machine Learning o Deep Learning para mejorar la seguridad. Entonces ya no entiendo qué es Machine Learning, no entiendo qué es Deep Learning. Adiós. Pero si me va a mejorar la seguridad, que es mi prioridad, Bueno, es verdad, claro. dale, que soy todo. Siempre cuando va con el ¿No? objetivo. Claro, entonces si estás muy alineado con la estrategia y prioridades del negocio, la probabilidad de que te den los recursos para eso y que se pueda avanzar más rápido son mayores. Ese es nuestro foco. Y eso es muy interesante. En lo personal, yo conocí la gerencia de transformación digital, o esa posibilidad en la industria minera, incluso siendo estudiante de ingeniería de minas, por tu persona. Y bueno. creo que es muy importante lo que mencionas, puesto que la industria minera es un aprendizaje más colaborativo que competitivo, ¿no? Pero ya viéndonos como país, es muy interesante comparar las prácticas que se están adquiriendo aquí con las que se están desarrollando en el exterior, en países también muy importantes en la industria para América, como lo son Chile, Canadá o Estados Unidos. ¿Cómo compararías los avances de la transformación digital aquí con los avances del exterior? Mira, hay una cosa que muy pocos peruanos reconocemos todavía, y esto me da pena, es que Perú es potencia mundial en minería. Sí, O sea, es en verdad. muchas otras cosas probablemente somos un desastre, pero en minería Perú es potencia mundial. Entonces, Perumin es uno de los congresos más importantes, si es que no es el más importante, de minería del mundo. Sí. O sea, viene gente de Australia, de Chile, de Canadá, de todos los países que he mencionado, a ver qué se está haciendo en Perú. Wow. Entonces, acá no podemos ser o sea, tampoco voy a decir, ay, no, que Perú es lo máximo. Claro. Nosotros también aprendemos muchísimo de lo que están avanzando en otros países. De hecho, yo he ido bastante a Chile a ver, por ejemplo, Codelco, cómo está avanzando en temas de analítica avanzada. Fui a China una vez a ver una mina digital subterránea que tenían, que me pareció espectacular. O sea, todos los países, yo creo, estamos avanzando en este proceso, pero acá yo te diría, nos hablamos de tú a tú, Codeando. ¿no? No es que puedes decir, oye, este país está súper avanzado. Ahora, sí es cierto que en países donde hay economías más desarrolladas y más capital para invertir, hay cosas más grandes, ¿no? Por ejemplo, en Australia, donde están los headquarters de Rio Tinto, de BHP, han podido invertir mucho más dinero en temas transformacionales. Entonces, quizá, por ejemplo, en centros integrados de operación, en esos aspectos están mucho más avanzados. Pero cuando hablamos de Machine Learning, he conversado con gente de Chile, de Canadá, de México, que todavía no logran hacer bien la analítica, ¿no? Entonces vienen acá a escuchar, y ustedes cómo lo están haciendo, ¿no? Y lo bueno, como dices, como es un sector que comparte, que está abierto a compartir, en todos los congresos nosotros contamos los proyectos que tenemos,
aprendemos de otras compañías también, cómo lo gestionan. Entonces la idea es que cada uno pueda tomar lo mejor de cada otra compañía y armar su propia ruta, ¿no? Oh, qué interesante. ¿Y qué prácticas o tecnologías utilizas en esos países crees que podrían adoptarse también en Perú para la minería y hacer más eficientes las operaciones? Mira, quizá donde hay más avances, o sea, fuera de Perú, es en la parte de automatización y robótica, ¿no? Nosotros en Perú no desarrollamos mucho la parte de robótica y automatización. Eso lo podemos traer más de países como Finlandia, ¿no? Suecia, que investiga mucho en eso, de Australia. Pero de nuevo, o sea, no es que haya un país que sea el referente global en toda transformación. Creo que todos tenemos que aprender de todos y por eso seguir participando de estos espacios, congresos, escuchar los podcasts de Pancho. Gracias por el cherry. Me nerviosé, no esperaba. Gracias, pero hablando un poco ya más de nosotros del CONAMIN, que por cierto están invitados, revisen el link en la descripción. Información como la que ha compartido Piero van a compartir igual valiosa en esos días, del 11 al 16 de agosto. Son días en los que van a estar muy bien invertido su tiempo y Moisés también va a estar. Por supuesto que sí, y Piero es parte crucial del Congreso, puesto que es miembro del comité consultivo en el cual comparte con grandes profesionales de la industria. Y por supuesto que será un gran evento para su aprendizaje, como dijo al inicio Pancho, para las redes de contactos que son claves, sobre todo para aprender de una industria multidisciplinaria, colaborativa, con enfoque sostenible y social, ¿no? Hablemos un poco de nuestro público. Nuestro público está muy interesado en entrar al sector minero. ¿Qué perfil crees que tenga que tener un estudiante de geología, de minas, de civil tal vez, o de industrial, o de informática, o sistemas, o mecatrónico, mecánica, interesado tal vez en una mina un poco más digital y sostenible? Mira, algo que yo siempre recomiendo a los estudiantes es interactúen con perfiles de otras áreas, de otras carreras. ¿Por qué? Porque la industria minera es una industria que tradicionalmente ha funcionado en silos, ¿no? Uno va a una operación minera y te das cuenta que la gente de mina no se conoce con la gente de planta, no se conoce con la gente de mantenimiento. Es como que cada uno fuera una empresa distinta, ¿no? No, yo soy el de mina, cada uno tiene sus objetivos. A veces, por último, si interactúan es para discutir o pelearse, ¿no? Oye, no, yo te mandé mineral, bueno, no, que entonces no interactúan. Si los estudiantes de ahora, desde que están estudiando, desde que están queriendo entrar a la minería, ya se saben relacionar bien con gente de otras áreas que tienen otras perspectivas, los va a ayudar muchísimo a crecer rápido. Porque ¿quiénes son los que crecen más rápido dentro de una compañía minera? Los que tienen esa visión más 360, más global, los que pueden tomar decisiones que pueden estar sacrificando su objetivo, pero que es lo mejor para la compañía, ¿no? Porque ya tienen esa visión más global. Entonces, y eso se logra teniendo habilidades de comunicación, ¿no? Por ejemplo, aprender a hacer networking, vayan a los jueves mineros del instituto, por ejemplo. Por supuesto. Como hoy. Como hoy. Congresos, o sea, tienen que estar donde la minería se está moviendo, ¿no? Entonces, si quieren entrar a la minería, vayan a espacios donde van a escuchar a los ejecutivos que les cuenten qué está pasando, qué se necesita. Y para responder a tu pregunta más específica sobre transformación digital, o sea, si uno quiere estar en transformación digital en minería, o sea, de mínima tiene que involucrarse en temas de programación en Python, ¿no? Entender el mundo de la IA generativa, todas estas tendencias tecnológicas que se están dando en el mundo. Hay que buscar entenderlas. Esa curiosidad por aprender y estar en constante aprendizaje de las tecnologías nuevas les da un plus en su carrera que es valiosísimo, ¿no? ¿Y por qué? Porque los ejecutivos que hoy están en la empresa minera, la mayoría es gente adulta que tiene muchos años de experiencia y que ha hecho lo mismo durante muchos años, ¿no? Entonces, el operador de planta que está hace 30 años ahí en el site haciendo todo de la misma forma durante mucho tiempo, es más difícil que esté abierto a probar nuevas cosas. Entonces, el estudiante que llega a practicar o el recién egresado que llega como ingeniero junior a la operación con ideas nuevas, frescas, que sabe hacer dashboards en Power BI, ¿no? Tan básico ahora, genera mucho impacto en el área. Entonces tiene posibilidad de crecer rápido,
¿no? Los practicantes de ahora ya no son el que te sirve el café o el que te ayuda en los temas operativos. El practicante de ahora es el practicante que le enseña a los ingenieros a ser más eficientes, más productivos, a utilizar herramientas digitales nuevas. Entonces son personas que generan tanto valor en el área que los quieren contratar como sea, que van a crecer rápido. Entonces a la generación de ahora, que están egresando de las universidades, o sea, es un momento espectacular para entrar a la minería, porque justamente por eso van a poder crecer rápido, van a poder aportar mucho valor, aprender muchísimo en un sector que es el que más mueve la economía. O sea, y de hecho a mí por eso personalmente me interesó mucho la minería. O sea, si quiero estar en una compañía o en un sector que realmente genera impacto en el desarrollo, ¿no? Que crea empleo, que genera bienestar a las comunidades, que le puede cambiar la vida a las personas, es minería y quiero estar ahí, ¿no? Entonces, si quieres estar ahí, bueno, empieza a relacionarte con gente del sector. Y hablando sobre ese último tema, claro, nosotros lo podemos ver como, no sé, la minería es 7-9% del PBI del Perú anualmente. Pero es que, claro, ese 7 o 9%, que son como 100.000 millones de dólares, se inyectan a la economía, pero al final eso se descentraliza en construcciones, en portuarios, en retail, en banca, que al final se convierten en deuda para que la gente siga trabajando para generar más valor. Es un motor. O sea, hay estadísticas que dicen que por cada puesto que se genera en una empresa minera, se generan 8 empleos alrededor. 8 empleos. Entonces, el efecto multiplicador es impresionante. Entonces, lo que debería estar ahorita enfocado el gobierno más bien es cómo hago para que haya más minas, ¿no? Y los depósitos están ahí. Nos falta destrabar proyectos. Y claro, algo que había leído es que acá en Perú, para tener una mina formal, demoras 15 años. En Brasil creo que demoras 3. Entonces, no es simplemente activar los proyectos y ya está, sino realmente como que tal vez desburocratizar exactamente. Sí, hay mucho que hacer todavía desde el punto de vista del gobierno. Pero bueno, yo creo que yo siempre soy más optimista. Claro. Sí, definitivamente. Va a ir mejorando. Perú tiene potencia, principalmente creo yo, porque ahorita todo el mundo va a querer autos eléctricos. Y para los autos eléctricos hay que tener cobre. Y para el cobre, nosotros somos los elegidos. Un auto eléctrico necesita 70% más cobre que un auto tradicional. Entonces, claro, la demanda de cobre va a ser brutal más en los próximos años, ¿no? Ya se ha medido que para el 2030 más o menos la brecha va a ser como de 6 millones de toneladas al año. Y eso, las operaciones que hoy existen no las van a poder producir. Entonces necesitamos invertir primero en tecnologías que nos permitan producir más con los depósitos que ya tenemos, pero por otro lado, activar proyectos ya, o sea, lo antes posible. En el Perú ya hay reservas identificadas como para atender a la demanda, ¿no? Ya podríamos ser incluso primer productor mundial de cobre si todas estas reservas estuvieran ahorita produciendo. Estuvieran activas. ¿Pero por qué no están produciéndose? Porque demoran los permisos. Entonces, tenemos que trabajar mucho en ese aspecto. Piero, ya para ir concluyendo esta entrevista, quisiéramos tal vez que puedas invitar a nuestro público a ser parte del CONEIMIN. Como habíamos mencionado, el CONEIMIN, al igual que el PeruMIN, al igual que otros espacios, es importante para poder conectar, ¿no? Para poder estar al tanto de esta última información y no sé si puedes darle un mensaje a nuestro público. Bueno, como lo has dicho, es importantísimo que si les interesa la minería, estén en los ámbitos donde se habla de minería. Y los invito a que participen en este CONEIMIN que de verdad va a estar bastante bueno. He visto justo en esta semana el programa. Yo voy a estar ahí también dando una ponencia y algunos talleres también. Taller de Design Thinking, un taller para cómo vender tu idea innovadora a un público gerencial, diría pitching. Va a estar muy bueno. Hay muchos ejecutivos de renombre que van a estar ahí, con los que van a poder conversar. Y por supuesto interactuar con los futuros colegas mineros de todas las carreras que van a estar ahí presentes. Así que no se la pierdan. Ya para ir concluyendo, no sé si puedes darnos un adelanto de cómo le vendemos una idea gerencial a los altos directivos. Miren, voy a hacer un taller que lo vi una vez. Yo estuve en California hace unos años con Nancy Duarte, que es como la gurú de presentaciones efectivas. Y ella tiene un TED Talk incluso que es como... Ella lo que logró fue encontrar la fórmula para convencer. O sea, dijo, hay una forma específica. Los discursos que han tenido más éxito a lo largo de la historia
¿no? El discurso de King sobre los afroamericanos, la presentación del primer iPhone de Steve Jobs, los discursos del primer ministro inglés, todos tenían un mismo patrón. Y ella como que descubrió esa receta mágica y esa es la que les voy a contar en el Congreso. Está bien, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias, Piero, por aceptar la entrevista, por aceptarnos venir acá. Encantado por la información. Muchas gracias, Moisés, también. A ti, Pancho, por el espacio. Gracias, Pancho. Gracias, Moisés. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.